muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes para esta transmisión donde veremos el tercer septenio que va a ser de los 14 a los 21 y tercero. Y después solamente espejos. Así que les damos la más cordial bienvenida. Va a estar muy interesante, muy bien, muy bueno, porque como pueden darse cuenta, la importancia de esto es que si descubres que tienes algo no resuelto entre los 0 y los 7, ya sabes que eso te va a estar repitiendo en diferentes momentos. Pero si lo resuelves, no importa en el momento en que estés, ya no va a estar en los siguientes. Igual de los 7 a los 14, ya sabes sus espejos. Entonces, si lo resuelves en cualquier momento, ya no va a continuar. Y ahora igual, de los 7 a 14, eventos que pasaron, si lo resuelves, ya no va a haber los espejos. Entonces, es algo maravilloso que no importa la edad que tengas, puedas ya resolver las diferentes etapas para asegurarte que ya no va a continuar ocurriendo la emoción, la sensación, la circunstancia de forma diferente, pero que genera el mismo evento, la misma sensación, abandono, rechazo, lo que haya sido, vas a volver a tenerlo de manera diferente, con circunstancias diferentes. Así que con esa intención estamos aquí para presentarte ahora el tercer septenio. Elsa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre les digo, depende del lugar donde me escuchen. Aquí estamos ya con el último septenio importante en el sentido de los primeros 21 años, como les he comentado desde la primera sesión, desde el primer septenio, la importancia de estos 21 años, que son los que nos van pues a dar toda esa base, toda esa fuerza, todo ese impulso para nuestra vida adulta. Así que, pues bueno, vamos a empezar con nuestra reflexión, que me gusta mucho siempre comenzar cuando hablamos de septenios para conectarnos con ese recorrido que vivimos todos nosotros. Los años fluyen con el correr del tiempo, dejando al hombre los recuerdos, y en los recuerdos se entretejen para el alma, el ser y el sentido de la vida. Vivencia el sentido, confía en el ser, y el ser cósmico se unirá con el núcleo de tu existencia. Estamos hablando de los ciclos de la vida durante estas 3 sesiones, bueno, estas 2 sesiones pasadas y la de hoy. Hablamos que pues todo es un ciclo, que la vida no es lineal, no es nazco y crezco, me desarrollo y muero como si fuera una línea recta, sino pues hay ese ciclo, hay estos círculos que se nos van presentando en el transcurso de nuestra vida como esas oportunidades de volver a empezar algo y soltar lo que ya no necesitamos, lo que no nos sirve, lo que nos estorba, lo que nos pesa. De hecho, cada septenio es precisamente eso, como morir a algo y luego renacer, ¿sí? Por lo que ustedes han escuchado con el primer septenio, todas estas fuerzas que se enfocan al cuerpo físico, a fortalecerlo, a que tus órganos se hagan fuertes para sostener la siguiente etapa. Entonces ahí ya dejas algo y empiezas algo nuevo, que te caen tus dientes, tu cuerpo empieza a cambiar, empiezas con tu cuerpo lleno de energía, de vitalidad, porque primero es tu cuerpo físico, está formando todo, se está fortaleciendo. Luego en el segundo septenio es esa vitalidad, esa fuerza, esa energía
ese impulso que necesitas para el tercer septenio. Y es el que vamos a ver de los 14 a los 21 años. Ahora vamos a ver el tercero, el que está en anaranjado, 14 a 21 años, que va a ser un espejeo de los 35 a los 42 años, luego 56 y 63, incluso también 77, 84. Así que, bueno, esos son los espejeos. Ahora, quiero retomar nuevamente esto. No quiere decir que es estrictamente esas edades. O sea, no resulta que, bueno, es que ya cumplí los 21 años y entonces ahora sí toca vivir esta otra eventos, experiencias, ¿no? O ya cumplí los 35 y entonces tengo que vivir. Es más o menos, vaya, pues todos los seres humanos somos diferentes y, y tenemos procesos diferentes. De repente hay personas que crecen un poquito antes, otros tardan más, y eso depende de cada quien. Entonces no es estricto, pero sí es más o menos. O sea, por ejemplo, los 35, 42, bueno, puedes tener experiencia de los 34 a los 36 y luego después a los 41, 43. Entonces, siempre es así como no es estricto, es una propuesta de que son para llevar un orden que son 7 años. Las preguntas importantes, ¿no? El que se hace un joven de 14 a 21 años, que es el cuerpo sensible y emocional. Fíjate, vimos primero el primer septenio cuerpo físico, el segundo es el cuerpo etéreo, que es el cuerpo vital, la energía, los ritmos, y ahora es cuerpo sensible y emocional. Y nuevamente te voy a pedir que trates de conectarte con tu propia adolescencia. Cuando tú tenías esa edad, de tus 14 a tus 21 años, ¿cómo los viviste? Entonces yo voy a estar haciendo una narrativa, de alguna forma, una secuencia. Te voy a estar dando algunos tips, algunos puntos a considerar qué es lo que normalmente vive un adolescente o un joven en ese periodo. Y quiero que te conectes tú cómo lo viviste. Entonces hay tres preguntas súper importantes que son los que van a determinar y van a definir esos 7 años, esos 14 a 21. Es ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? La más importante, ¿quién soy? Ahí es cuando el joven por primera vez se pregunta, ¿quién soy? Y como recordarán, en el primer septenio, pues el mundo es bueno. En el segundo septenio, el mundo es bello. Y ahorita, en este tercer septenio, es el mundo es verdadero. Y ahorita lo voy a explicar un poco más. Llegamos a la edad de los 14 años. Ya a los 11, 12 años comienza la pre-pubertad y avanza hasta los 14 años. Recuerden, cuando en el segundo septenio les decía que había habido una crisis, hay dos grandes crisis a los 9 años, que es la crisis del Rubicon, que es una crisis que no se ve, o sea, no es físico, es emocional. Ya a los 11 años sí es una crisis física porque ya empiezas ya empieza a cambiar, ya tus brazos, tus extremidades empiezan a crecer, te duelen los huesos, entonces ya hay un cambio. Y bueno, entonces ahí te estás preparando entonces para los 14 años y esta fase de la vida es más difícil de asimilar que el que se produce alrededor de los 7 años. Recuerden, a los 7 años, cuando se te caen los dientes y empiezas a cambiar, empiezas a tener también cambios físicos, pero todavía, bueno, empiezas a entrar a un mundo que todavía es tu infancia, ¿sí? En donde todavía está la imaginación, todavía está que el mundo es bello y
y estás todavía en un proceso de que ya no estás imitando, pero tratas de emular, tratas de identificar o de ver qué adulto es una persona digno de imitar, ¿no? ¿Quién te puede inspirar? Pero aquí sí se presenta como una fisura, ¿sí? Aquí sí es una fisura, es como cae a la tierra desde la esfera, dice, del paraíso, ¿no? Porque ahora sí ya me estoy preparando para ser un adulto. Ahora sí ya dejé mi vida infantil, o sea, ya dejé mi niñez y así estoy empezando a formarme para ser adulto. Entonces comienza a hacerse patente la diferencia, la diferente actitud, dice, anímica, que es masculina y femenina. Por primera vez entonces, pues ya hay esa gran diferenciación entre hombres y mujeres. El hombre se une más a la tierra y la mujer se mantiene algo más cósmica. ¿Qué quiere decir? Pues el hombre ya se planta, ya muy bien plantado, porque ya pasó un umbral, un semiumbral para llegar a esta edad de los 7 a 14, porque luego va a los 21, 28. Y, y entonces todos los cambios que empiezan a sucederle, ¿no? Como hombre, su musculatura, toda su corporalidad, cómo empieza a cambiar. Pero la mujer se dice que se mantiene en una parte más cósmica porque todavía, aunque se desarrolla más pronto que el hombre, todavía requiere tener unas fuerzas, digamos, sutiles del cosmos, del universo, de esa parte que viene a ayudarle para prepararla para poder tener hijos, ¿no? O sea, porque la mujer va a dar vida. Entonces, ella todavía está en un mundo que todavía no termina de aterrizar, todavía se está preparando en este momento. Entonces, a ver, el joven ante una vivencia, entra a una vivencia de umbral o encuentra el camino a la tierra, dice, y consigue hacer algo útil en ella, o rehuye de este mundo volviendo al mundo espiritual, que podría ser el suicidio. O sea, es tan fuerte este cambio o pisa bien la tierra, toma conciencia, entra en un proceso, se enfrenta a todos esos cambios, a todo lo que le va a pasar emocional, físico, mental, que va a poder sostener y pasar toda esa etapa, o muchos no pueden con ello. No pueden con ello y lamentablemente sabemos que muchos jóvenes a esta edad se suicidan, o sea, no pueden, pero ahorita van a entender qué es lo que les pasa. Son tan sensibles que lamentablemente a algunos papás nos cuesta entender esa sensibilidad y esa emocionalidad. Entonces, nuevamente checa tú cómo viviste en ese tiempo, ¿no? Y la joven, si está empezando a aterrizar, bueno, antes podía hacer juego con muñecas y ahora en el peor de los casos, pues también puede ser drogas para no unirse a la tierra y permanecer en el mundo infantil, repleto de fantasías e ilusiones. Vaya, es tan difícil ese cambio de los 7, 14 y 14, 21, o sea, es esa transición de los 12, 13, 14, 15, es muy difícil para ellos por todo lo que se está moviendo en su interior. Los órganos que ahora se desarrollan son los del bajo vientre, ¿sí? Y sobre todo los órganos sexuales, los músculos y el sistema de extremidades. Toda la musculatura del hombre ahora va adquiriendo firmeza, ¿sí? Transformamos el mundo exterior y construimos, por así decir, un nuevo mundo.
Con nuestros órganos sexuales somos capaces de traer un nuevo ser humano a la vida terrenal. Vaya, a esa edad ya biológicamente, fisiológicamente ya podríamos, ya una jovencita que empieza con su periodo, que empieza a menstruar por primera vez, porque aquí es cuando empieza también a menstruar, a cambiar su cuerpo, empiezan a crecer sus senos, o sea, empieza a tener un cuerpo ahora sí ya de mujer, ¿no? Ya un cuerpo formado y con su busto, con pompis, con las piernas, con los brazos, o sea, todo le cambia a raíz de que, bueno, empieza con su menstruación y empieza a tener todos esos cambios. Y los hombres, pues toda esa musculatura, esa forma, bueno, hay jovencitos todos así medio flaquitos, pero eso también tiene mucho que ver qué tantas fuerzas vitales hubo en su septenio anterior, qué tanto empuje tuvo, ¿no? Pero de cualquier forma, su cuerpo empieza a cambiar y se empieza a hacer como pues ya de un joven que va creciendo y se está desarrollando para ser adulto. Entonces, la siguiente filmina, pues decimos, es la búsqueda de la verdad. Los primeros años de la adolescencia son una época de muchas polaridades. Los jóvenes están interesados en el mundo y son profundamente egocéntricos. Están recientemente siendo idealistas. Ahí la palabra principal es el ideal, o sea, son muy idealistas. Y pues a menudo son realmente críticos. Se sienten profundamente solos y únicos, incluso cuando están profundamente influenciados por sus padres, o sea, por sus amigos. Entonces, es una edad, como le decía, la pregunta es, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? Hace que en esa pregunta trato de buscar referentes, pero no encuentro, no hay algo porque me vuelvo muy crítico, porque no creo, porque antes que cualquier cosa, mis papás, es cuando yo no quiero ser como mis papás. En esta edad, yo digo, yo quiero buscar mi propio quién soy yo. Y yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, o yo no quiero ser como ese maestro, o yo no quiero ser como, o sea, pero como quién quiero ser. Y entonces, bueno, los niños de 14 años deberían llevar un cartel en la cabeza invisible para ellos, pero que a plena vista a otros diciendo cerrado por reconstrucción. O sea, dejarlos ahí en paz por todos estos cambios que están teniendo. Los jóvenes adolescentes pues son contradictorios, son desafiantes, llenos de una discordia interior, pero también queridos en sus momentos de una cruda apertura y pasión. O sea, son intensos, ¿no? Es todo, te digo que son sensibilidad y son emociones. Y dice que es como si estuvieran caminando a lo largo de una línea invisible con la niñez de un lado y la adultez del otro. Están ahí en medio. Y en cualquier momento pueden saltar a cualquier lado y es responsabilidad del adulto la tarea de percibir de qué lado están y luego interactuar con ellos en consecuencia. Es decir, si se sienten mayores, pues son insultados cuando los tratamos como niños, porque a veces, ay, mi niño, o sea, no les gusta que les traten así, pero a veces también se ponen muy infantiles y quieren que los apapaches, que les lleves la comida, o sea, que están enfermos, que los lleves a la cama su comida o que hagas algo, se hacen como muy infantiles, están todavía en esas dos partes. Pero cuando los papás no lo podemos entender, o sea, si vemos que nuestro hijo empieza a crecer y ya lo vemos de nuestro pelo, o sea, o incluso que ya nos pasó, ya pensamos como si ya fuera un adulto y lo queremos tratar en consecuencia, o sea, es con las responsabilidades, y ahora tienes que hacer esto y ahora ya estás grande, ya no es un niño y ahora, y por qué te enojas y porque, bueno.
voy a estar hablando más de esto. Los adolescentes anhelan ideales, una sociedad en la que creer por la autenticidad. Ellos están buscando la verdad y la razón y alguna apariencia de orden dentro del caos que experimentan alrededor y dentro de sí mismos. Por supuesto, los adolescentes a menudo usan máscaras para ocultar sus emergencias del sentido de sí mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Estoy dando los puntos importantes que hay que considerar en el adolescente. Pero ¿qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con la mamá? A nosotros, a esa edad, ¿cómo éramos? ¿Y cómo era papá y cómo era mamá? Si nos tocó tener un papá en casa, una mamá presente. O sea, tú tenías ganas de hacer muchas cosas porque es una etapa en donde anhelas la libertad, donde quieres pues salir y descubrir el mundo, que quieres salir con los amigos. Ahí es súper, súper importante que el joven sienta que pertenece a algo, está buscando pertenecer a algo, a una comunidad, a un grupo, a sus amigos, o sea, son sus cuates. Entonces es importantísimo ese sentido de pertenencia y de tener ahí como a su grupo de amigos. Y esa libertad de decir, ahora sí puedo ir a una fiesta, ahora sí puedo ir a un paseo y no tiene que ir mi mamá conmigo. Entonces, ¿quién siente esa libertad? Pero cuando los papás no les damos esa libertad y o una de dos, o los tenemos muy cuidados, o sea, muy sobreprotegidos de que no quiero que salgas, no quiero que vayas, o sal pero tienes que estar a estas horas, o yo te acompaño, o que vaya tu hermano contigo, o todo esto, entonces me ahogas, o sea, me siento que no me estás permitiendo crecer, porque esa es la edad, o sea, esa es la fuerza que tiene ese momento para poder abrirse, para poder crecer. O también, eh, o hacemos esto, o al contrario, no nos importa si comes, si no comes, ya estás grande, tú solo puedes prepararte tu comida, tú solo puedes prepararte esto, tú te puedes ir solo, tú te puedes escribir solo, tú te puedes, o sea, tú ya no me necesitas porque ya estás grandecito. Y porque lo veo así un pelagarto, digo, ya no me necesitas. Y entonces ahí también hay una confrontación porque aunque quiere esa libertad, pero también necesita esa estructura y también necesita ese acompañamiento. Y aunque no te lo haga ver, aunque si no te pide ayuda, no te diga, ay mamá, de veras, acompáñame, vamos, o no se va a exponer a que le digas, no, no, o sea, tú ya estás grande, tú ya puedes solo. Se sentiría herido y lastimado, prefiere mejor no acercarse, o, o si tú se lo dices, si tú detectas eso y le ayudas, haz de cuenta como que yo sé que lo necesitas, pero no me lo vas a pedir, yo te voy a ayudar de todos modos a hacer esto, y él no te va a decir que no. Es cuando le dices, oye, ¿quieres que te diga esto? Te va a decir, pues como quieras, si quieres. O sea, pero por supuesto que quiere, pero no te lo va a decir abiertamente. Entonces también ocupa esa parte de contención o de ayuda, de acompañamiento. Y bueno, pues la adolescencia puede ser muy desafiante para los padres. Tu ser niño amado es repentinamente crítico, como te digo. De hecho, no hay nadie tan capaz como tu hijo o tu hija adolescente para clavarte una daga de vergüenza, de duda o de hipocresía más ocultas. Es decir, los jóvenes suelen ser muy crueles, pero no es porque sean malos, no es porque lo quieran hacer a propósito, porque quieren lastimarte. Ellos pues te están midiendo hasta dónde, están viendo tus límites. Y aquí una de las cosas más importantes que nunca perder de vista que tú eres el adulto
y tú eres el que tienes que tener la prudencia. Entonces, ¿tú cómo fuiste en la adolescencia? ¿Cómo te comportabas con tu mamá? ¿Cómo eras con tu papá? ¿Cómo interactuabas con tus amigos? ¿Cómo eras? Y bueno, pues también pueden ser muy descorteses en sus críticas, aun cuando anhelan profundamente el apoyo de sus padres y la aceptación. Siempre está ahí oculto el reconocimiento, el sentirme aceptado, el que mi papá se sienta orgulloso, el que mi mamá se sienta orgulloso, pero no se lo voy a demostrar. Es como te decía, cuando le dices, te ayudo, te va a decir, pues como tú quieras. Es así como si, pues mira, me estás ayudando, pero no porque yo te lo pedí, o sea, es porque tú te ofreciste. Y bueno, ¿no? Entonces, y pues a veces actúan mal, pero también se sienten mal por hacerlo. Entonces, todo esto es porque están tratando de descubrir quiénes son, por lo que deben golpear contra los límites que los han mantenido a través de la infancia. Como les digo, es ese despertar, ese empujar, 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 que viene desde la infancia, desde su parte, formar su cuerpo físico, y en el segundo septenio toda esa energía, toda esa fuerza, todo lo que viven, esa crisis de los 9 años, todo lo que les pasa emocionalmente, sigue empujando para poder salir. Entonces, pues se rebelan para encontrarse a sí mismos, y la mayoría de las veces los padres son los arietes de sus autoexploraciones, es decir, son los troncos o son las barreras o son las paredes que le dicen, no, hasta aquí. O sea, no te puedes ir más allá. Y bueno, pues ellos deben probar todos los límites. El joven que no se revele en absoluto durante la adolescencia, pues puede tener más dificultades para encontrar su propia voz y sentido de autoridad personal más adelante en su vida. Es que toca hacerlo, toca precisamente revelarse. Entonces, aquí, en esta etapa, pues no vale los castigos, ya no tienes ni siquiera que obligarlo a que haga su tarea, que estudie. O sea, eso debió haber sido en el segundo septenio. O sea, haber creado ese hábito. Entonces, ahorita él tiene que asumir las consecuencias, de que si no estudia y reprueba, pues es la consecuencia. Si no hace su tarea, pues va a tener consecuencias. Vaya, ya no te toca estar encima de él, sí a un lado, acompañándolo, sí estar ahí, sin embargo, ya no sobre de él. Em, Ahora se trata de negociar, ya no es, pues lo haces porque te digo yo. ¿A ti qué te pasaba cuando tu mamá te decía eso, o tu papá, o tus abuelos, o con quien te hayas crecido, cuando te decían, no vas, no lo haces? ¿Y por qué? Pero porque lo digo yo. Y cualquier cosa que hacías, que querías, algo que te apasionaba, si te gustaba el baile, si te gustaba ir a jugar fútbol, si te gustaba ir a jugar básquet, o si te gustaba la música, tocar algún instrumento, y tu papá o tu mamá te decía, no, porque estás perdiendo el tiempo, no pierdas el tiempo en eso, y mejor ponte a estudiar. ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo vivías eso? Que te decían, no, eso por lo que tú sentías esa conexión, sentías que esa era tu pasión, que por ahí que tú querías eso, pero no te lo permitieron, y te aplastaban. O sea, estaba ese tronco ahí, o sea, esa autoexploración que tú querías ir y ver, descubrir el mundo, te topabas con pared y te decían, no, no, no. Y pues también la parte de la sexualidad, ¿cómo la viviste? Porque ahí es una parte muy, muy importante. Porque si en tu casa hubo un discurso o escuchabas una narrativa de que el sexo es malo, de que es pecado, de que está mal,
que te toques, que te masturbes, que te conectes con tu propio cuerpo. Y entonces lo haces porque a esa edad estás explorando la sexualidad. Todos los jóvenes suelen, pues, masturbarse, las niñas, pues, o sea, están descubriendo ese nuevo placer, o sea, están descubriendo nuevas sensaciones y como es todo sensación y toda emoción, están, pues, lo están viviendo, está por dentro toda esa hervidero de sensaciones y emociones y entonces empiezan a descubrir ese placer. ¿Y qué pasa cuando el discurso de la familia o que te dicen que eso está mal, que no está bien, que es pecado? Si es una cuestión religiosa, pues que es pecado. Si es una cuestión, no sé, de moralidad, no está bien que te toques ni que andes ahí o hasta que te cases o debe respetar a las niñas, tú debes respetar tu cuerpo y que, en fin. Entonces, de cualquier forma lo van a hacer y pues lo hacen escondidas, pero al hacerlo escondidas, o sea, al hacerlo de que nadie se dé cuenta de que yo estoy viviendo esto y me estoy, este, pues tocando y viviendo toda mi sexualidad escondidas, pero, o sea, obviamente no lo voy a decir que todo el mundo me vea, pues, pero es como decir, lo estoy haciendo así y con un pensamiento de que lo que estoy haciendo está mal. Sí, y lo que estoy haciendo está mal, pero lo estoy haciendo. Entonces ya de entrada, pues estoy en contra ya de lo que me están diciendo. Y ahí es donde están todas las consecuencias de la parte adulta, de que como adulto no puedes vivir y explorar tu sexualidad de una forma sana, con tu pareja, tú mismo, tú misma, porque, porque ahí fue donde pudo haber esa castración, ¿sí? Y viene después que la eyaculación precoz o la mujer que no puede tener orgasmos, en fin, o sea, toda esa parte de la sexualidad justo está ahí en ese septenio. No sé si ahí quieras en un documentario, porque creo que es un tema muy importante. Sí, claro. Es normal. Fíjense, aquí el problema, por lo que estoy viendo las preguntas que ponen con sus hijos, se les olvida que ustedes vivieron eso y pareciera que ahora que ellos lo están viviendo están fuera de control. Y acuérdense que ustedes pasaron por lo mismo. Es curioso porque veo preguntas, mi hijo esto, tiene 14, tiene 15 y no quiere estudiar y quién sabe qué. Mira nada más. Y tú no lo hacías, ¿verdad? Se te olvida que fuiste adolescente. Y bueno, volviendo a la pregunta, en el niño aparece la espermatogénesis. La espermatogénesis es cuando empieza a eyacular y descubre el placer del orgasmo a base de masturbarse, como dice Elsa, y descubre esa sensación tan agradable que es tener un orgasmo. Y entonces quiere tenerlo muchas veces y además puede hacerlo. Entonces, esto en la mayoría de los casos, como dice Elsa, los descubren, se dan cuenta. Tienen revistas porno ahí había una revista, ya creo que todavía está, pero en su momento era lo máximo, el Playboy y todo esto. Ahora son películas porno o tienen en la, en la computadora y te das cuenta videos, páginas de videos porno y los están viendo. Y ahí el papá entra en crisis y se va sobre de él, sin acordarse que él era adolescente. Como dice Elsa, él tiene que romper con las reglas. Igual que tú lo hiciste, igual que tú lo hiciste. De la misma forma, tú dices, no, pero eran otros tiempos, sí, no había internet, no había, pero buscabas formas de juntarte con tus amigos y platicar de sexo, como dice Elsa. Pero sí,
Si en ese momento no, como papá, no lo manejas de una manera menos rígida, más permisiva, puedes hacer una castración, como dice Elsa, y puede tener después, vaya, eyaculación precoz yo me he encontrado. En la mayoría de los casos, un evento de vergüenza cuando era jovencito. Entró al baño su papá y se estaba masturbando, lo vio la mamá, en fin, o lo escucharon o descubrieron revistas porno, etcétera, etcétera. Un vergonzoso. Entonces se crea una conexión en su mente que pues el sexo es malo, el sexo es vergonzoso, ofendiste a Dios, etcétera. Y cuando es adulto, como es algo malo, lo tiene que hacer rápido. Entonces ahí tiene la eyaculación precoz. El otro factor es, me tengo que masturbar rápido porque me van a descubrir y ahí aprende a ser eyaculador precoz. Entonces, y en la niña, anorgasmia, o sea, va a ser muy difícil que tenga un orgasmo, muy difícil cuando tenga su vida casada. O puede tener dolor a la penetración que se llama vaginitis. La vagina se inflama muy fácilmente, tienen que estar usando constantemente gel lubricante y en el mejor de los casos y en el peor de los casos está desconectada del placer sexual. ¿No? O sea, pues tú hazme el amor y yo estoy como un bulto ahí y ya. Y todas estas cosas se dan en esta etapa. Entonces, comprender que él tiene que romper. Y tú lo hiciste. Y aquí me interesa hablar de ti. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste tu apertura a la sexualidad en el niño? En el varón hay un momento que es un poco vergonzoso, las mujeres no lo viven, que es cuando te empieza a cambiar la voz. Y hablas así, se te sale un gallo. O sea, de repente eso, y todos se burlan de ti, todos, pero una carcajada familiar, porque de repente dijiste, hola papá, y se te fue el gallo. Estás en un cambio de voz y es muy vergonzoso. Y si hay burla, ahí puede inhibirse en el hablar. Y después va a costar mucho trabajo de adulto comunicarse, hablar, expresarse, dar una conferencia, por ese tipo de situaciones. Empieza a crecer el vello púbico, tanto en el niño como en la niña, empieza a salirle como bigote, vello axilar, o sí que ahora sí que pelos por donde quiera, y esto es una cosa un poquito crítica para él y para ella también. Imagínate, ella de repente le empieza a crecer los senos, le empieza a crecer las caderas, y si es de las que más rápidamente crecieron los senos y en la escuela es la más manifiesta en sus senos, en su cadera, la burla, el ataque, todas estas cosas. ¿Cómo lo viviste tú? Está bien que ahorita estemos pensando, están preguntando aquí de mi hijo, de mi hija, está bien, pero ¿cómo lo viviste tú? Esto que te está platicando Elsa es lo que pasa y ahora, ¿eso cómo lo viviste tú? Porque eso es lo que necesitamos limpiar para que no te siga pasando en el espejo. Sin embargo, pareciera que no, nosotros no tuvimos problema. Ah, no, para nada. Este muchacho. Ahora, no hay forma, no hay forma. Es más, lo dijo Elsa, y yo se los digo, un adolescente que no se revela, que no entra en esos procesos, está mal el adolescente, no el papá, está mal. ¿Por qué? Porque él necesita encontrar esa propia identidad, es un momento muy importante. Y si él, por presión de los papás y demás, fíjense, aquí ya están poniendo algunos de ustedes, no me dejaran jugar fútbol, no me dejaban tomar clases de arte, no me dejaban juntarme con amigos a tocar la guitarra, no me dejaban. Bueno, como ponle un nombre a eso. Vamos a poner el nombre eh, para traerlo al presente. eh, Ni me ilusiono con algo que quiero porque sé que no lo voy a tener. Wow. Y así es tu vida. ¿Para qué me emociono con algo
si sé que de todas maneras me lo van a prohibir y no lo voy a lograr? Entonces, ese tipo de cosas van a estar regresando en los espejos, en diferentes formas. Entonces, es bien importante que esto que está diciendo Elsa, además de ponerlo en tus hijos, porque pareciera que dicen, no, a mí no me pasó nada, a mi hijo le está pasando. No, estamos primero contigo. Y también, cuando tú comprendes, te comprendes, tomas una conciencia diferente y puedes comprender a tu hijo adolescente. Nosotros, imagínate, yo, que me he pasado la vida estudiando la mente, que me he pasado la vida estudiando y leyendo y con Grinder y ser gestaltista, ser hipnoterapeuta, y de repente llega tu hijo y te dice, papá, lo que tú dices del cerebro está mal. Pero así, no tiene fallos, no, está mal. Y tienes que respirar y decir, ok, ¿en qué está mal, hijo? Es que vi un video de YouTube donde dice todo lo contrario a lo que tú dices. O sea, un video de YouTube de quién sabe quién tiene más valor que todos sus estudios, que todos los años de ser terapeuta, y es como ese reto, es como un reto. Ya para terminar, te lo explico. Es similar a cuando vas con un nutriólogo, un experto en nutrición o una nutrióloga, y su pareja es obesa, su esposo o su esposa. Una gran nutrióloga y el marido está todo obeso, o un gran nutriólogo y la esposa obesa. Cuando Grinder le presentaban esos casos, le decía, ve con tu esposa y dile que qué bueno que ha hecho eso. Si tú, como esposa de un nutriólogo, no tienes alguna rebeldía, en este caso no estar delgada, entonces se va a perder el equilibrio, se va a perder la pareja, se va a perder la igualdad. Él está acá y tú estás acá, o al revés, ella está acá y tú estás acá. Es una manera de decir, tratemos de estar iguales. El adolescente eso hace, trata de decir, yo también tengo criterio, yo también estudio, yo también pienso, yo también, y es una forma de decir, quiero estar a tu altura, papá, mamá, quiero que te sientas orgulloso de mí, mira, he investigado, he visto. Pero ¿qué hace un papá normal? ¿Sabes qué pedazo de idiota? Tengo 30 años estudiando la mente y no me vas a decir a mí que por un jodido video de YouTube estoy mal. Piensa lo que estás diciendo, pedazo de estúpido. ¿Comprenden esto? Y no comprendes que es un proceso así como el de la nutrióloga y el nutriólogo, de tratar de equilibrarse, ¿no? Gente que da cursos de cómo dejar de fumar y la esposa fuma, incluyendo a la esposa de John Grinder. La esposa de John Grinder es una de las personas que fuma más en la vida. Y John me decía, pues sí, es que si no, yo soy John Grinder, el gran liberador de fobias o de miedos y de adicciones. Entonces, esta es una forma de tener un equilibrio en la relación. Entonces, ellos están buscando eso. No puedes tomar una posición de agresividad, de enojo, de crítica y sobre todo de valorar su opinión de una manera grosera. Eres un idiota que no sabes lo que dices, pedazo de estúpido. No puedes hacer eso. Y si te lo hicieron, recuérdalo, porque necesitamos trabajarlo. Adelante, Elsa. Sí, bueno, tienes razón en todo lo que estás comentando. Sin embargo, bueno, vamos a recordar que, bueno, más que recordar, volvemos a enfocar que estamos hablando del tercer septenio y que un joven está viviendo esas fuerzas opositoras para poder, pues para poder crecer, porque está conectándose, quiere saber quién es, ¿sí? ¿Quién soy yo? Por ejemplo, estos casos de fuerzas opositoras que comentan, por ejemplo, en adultos,
precisamente ahí, entonces, ahí ya son espejeos, ¿sí? Ahí ya son, ahí ya son reflejos de cosas que no se trabajaron correctamente en la adolescencia, de los 7, de los 14 a los 21. Y entonces sigues teniendo comportamientos ya de adulto como un adolescente, o sea, todavía estás llevando la contraria, o sea, todavía no encuentras quién eres. O sea, todavía entonces no sé quién soy o sé quién soy y soy esto y me importa, y a veces son comportamientos de adolescentes que no tendrían que pasar porque como adulto pues ya debiste haber pasado por esto. O sea, esto se permite en la adolescencia. Y aquí es muy importante la autoridad, o sea, como padre, sí pone esos límites, pero nuevamente es con el ejemplo. Si tú no quieres que tu hijo te grite, pues tú no le grites. Si tú no quieres que tu hijo sea grosero contigo, pues tú no seas grosero con él. Si tú quieres que tu hijo te respete, tienes que respetar a tu hijo. Y es el momento en donde se requiere más respeto, en donde él está buscando esa libertad o ella y están pidiendo ese respeto, y es donde más los papás tendemos a entrometernos en su vida. El entrar a sus recámaras, el andar hurgando en sus diarios, a lo mejor ahí la hija, el hijo tiene su diario y está ahí expresando que a lo mejor incluso ya tuvo relaciones sexuales con el novio, entonces tú ves, lo lees y imagínate, o sea, ese es una bomba en la casa porque ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo es que ya te acostaste con el novio y entonces vas a estar castigada por no sé cuántos meses y no vas a tener el coche y no vas a tener esto y no vas a tener el otro y te voy a castigar por lo que hiciste? Entonces, imagínate cómo se siente, o sea, un joven, un adolescente que está buscando ese quién soy, está buscando un referente, eh, y quiere tener esa libertad y los papás no se la dan. O de repente que tiene el espacio el hijo o tú tuviste a tu espacio, tu recama y de repente llegaba la hermana mayor que ya se divorció, ya se peleó con el marido y llega con sus 2 hijos y dicen, ¿sabes qué? Se va a quedar en tu recámara, déjasela porque pobrecita, pues está ella y viene con los 2 niños, entonces tú tienes que dejarle la recámara, ya tú duérmete en un sofá en la sala o vete a no sé a dónde. Espérate, o sea, ¿cuándo le preguntaste? Le comentaste, oye, mira, está pasando esto, a tu hermana le está sucediendo esto, se está divorciando, tuvo una situación, ¿cómo le podemos ayudar? Mira, pues no sé, una opción, se me estaba ocurriendo que a lo mejor si tú le pudieras prestar tu recámara, pero bueno, no sé si tú quisieras porque bueno, ella pues viene con sus 2 hijos y empezar a dialogar, a darle un argumento, a tomarlo en cuenta, a respetar su espacio y te lo aseguro, o sea, te va a decir, sí, mamá, está bien, o sea, que se quede aquí, no importa, yo voy para acá, vaya, que salga de él o de ella. Y si no quiere, pues también tienes que respetarlo. O sea, y ¿sabes qué? Y sí decirle, ok, tú me estás diciendo que no, convénceme, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuál es la razón? O sea, si me dices simplemente porque no quiero, dame la razón. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es la razón de que no quieres? Entonces, depende cómo tú lleves la relación con tu hijo o con tu hija, se va a cerrar o te lo va a expresar. Entonces, todo lo que sucede en la adolescencia, el trato que tienes con tu hijo, pues tiene mucho que ver con el segundo septenio. Si en el segundo septenio dondean los ritmos,
y tú no tuviste ritmos, estamos hablando de ti, y tú no tuviste ritmos, o sea, no hubo eso que te tenías que lavar los dientes antes de dormir, que tenías que recoger tus juguetes cuando terminaras de jugar, que tenías que tender tu cama o recoger tu ropa, en fin. Si no lo hiciste a esa edad, olvídate, o sea, no puedes obligar al joven a que lo haga, porque esos ritmos y estos hábitos entran, o sea, los puedes meter, digamos, dentro del niño, dentro de su forma de su estilo de vida en el segundo septenio. Y ahora sí, ya, pues sí, tiene un tiradero, porque ahora sí, como ya lo ves grandote, o grandota, entonces ya no le arregla las cosas, ya no le arregla su ropa y todo, y vas y te enojas y dices, mira nomás qué tiradero, este es un cochinero, no tendes tu cama, y mira nada más toda tu ropa tirada, y aquí y allá, o sea, y te enojas y le gritas, y lo castigas, pero entonces no vas a ir a esa fiesta que me dijiste, porque mira nada más cómo tienes tu recámara. Pero si no se formó estos hábitos en el segundo septenio, ¿cómo quieres? ¿Cómo se lo estás? O sea, lo que no le estamos dando en los primeros y segundos septenios, se lo estamos exigiendo en la adolescencia. Entonces, por eso hay todo ese conflicto. Claro que se sienten incomprendidos, se sienten que no los están escuchando, se sienten que no los estás mirando. Y bueno, para acabar de molar, aquí hay otra gran crisis a los 18 años. Exactamente a los 18 años y medio, o hay así más o menos, hay otra crisis fuerte en el adolescente. Y aquí en esta filmina, que aquí está gran crisis de los 18 años, es el tercer nacimiento del yo en el ámbito de la voluntad y la actividad. ¿Por qué el tercer nacimiento? Pues el primero en el primer septenio, el segundo septenio el segundo, y ahorita pues ese tercer nacimiento, pero esa crisis es a los 18. Es la fase propicia para salir al mundo, pero muchos jóvenes les sucede lo contrario. Aquí depende mucho de las culturas, porque hay muchos padres que obligan a sus hijos a que estudien lo que ellos estudiaron. No, tú tienes que ser un abogado porque yo soy abogado, porque mi papá fue abogado, porque tenemos un despacho de abogados y porque tú te vas a hacer cargo. Yo quiero que tú vas a estudiar administración de empresas porque yo tengo una empresa y porque tu abuelo. O yo no estudié nada, pero entonces yo quiero que tú estudies, quiero que seas médico, que seas doctor, porque para que a toda la familia nos sanes y nos alivies y aunque yo no haya estudiado nada, pero tú estás destinado a estudiar medicina. Y de acuerdo a culturas, hay culturas en donde a las jovencitas, o sea, llegan a esa edad y les prohíben, tienen más restricciones y no vas a poder salir y tienes que llegar a tales horas, si es que sales, y, y también, ¿no? Tú te vas a dedicar a esto o yo creo que ahorita ya no hay tanto de eso, pero todavía te sorprenderías que hay culturas que todavía obligan a sus hijas a que se casen con no sé quién, o en fin. También tiene mucho que ver la parte cultural, pero ahí los padres violentan esa libertad de su hijo, esa fuerza que necesita para salir al mundo a los 21, 28, como ya lo habíamos visto en el primer septenio, que es un reflejo y que todo lo que necesita. Recuerden cuando les dije, cuando vimos el primer septenio, su primer reflejo fue de 21 a 28. Entonces les decía que ese era un periodo muy importante porque ahí, si hoy te están buscando quién soy, entonces ya está teniendo una idea y va y se avienta al mundo, ahora es el mundo del adulto, pero ¿con qué herramientas va? ¿Con qué recursos? ¿Con qué, cómo se va a defender en el mundo? ¿Cómo va a vivir esa etapa?
pues ahí viene precisamente, pero sí, pero si a tu hijo lo tienes oprimido, lo castigas, no le permites hacer lo que quiere en ese sentido de que no explore, entonces, bueno, pues sigue rebelándose, ¿no? El problema es que en esta fase algunas jóvenes se rebelan, u otros, por el contrario, pues se encierran en sí mismos, ¿sí? Hay algunos que empiezan a estudiar diferentes carreras, o sea, no saben qué van a estudiar, estudian una cosa, ¿no? Y estudian otra, pues tampoco, y aquí. Y bueno, los papás no tienen paciencia y dicen, pues ya hasta aquí, ya no vas a estudiar y te pones a trabajar. Y algunos otros pues nunca encuentran su centro dentro del ámbito profesional, porque no hubo ese acompañamiento, porque siempre fue no, tú no puedes, mejor ponte a trabajar, tú lo que necesitas es traer dinero a la casa, o tú, si es mujer, pues tú mejor búscate un marido rico que te mantenga y bueno, para que aportes y para que no sé qué, o mejor ya vete a trabajar, tú para qué estudias, o sea, la mujer no debe estudiar, vas a perder el tiempo. Y bueno, todas estas discursos, pues sí, hay gente que llega a una edad que pues o sea, no tuvo ni siquiera la oportunidad de descubrir cuál era su talento, porque no se lo permitieron, y, y pues crece como adulto y en un trabajo que no le gusta, haciendo cosas que no le gustan, porque nunca pudo encontrar esa dirección, nunca pudo explorar qué era lo mejor para él, porque pues sus papás no se lo permitieron. En tu caso, si es tu caso, bueno, ahí hay que explorar. Entonces, en esta fase se ponen las bases para el desarrollo espiritual de los años de madurez, que es la autoeducación, la búsqueda de los valores ideales y de los valores en general. Porque en esta edad, como les decía, en este septenio, la palabra es el mundo es verdadero. Quieren saber la verdad. Quieren saber la verdad de todo, por eso preguntan todo, por eso investigan, quieren saber y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro, y entonces tienen toda esa curiosidad, y ahí es la búsqueda de la verdad y la autenticidad ocupa un lugar importante en tres vertientes, en las verdades científicas, en las verdades psicológicas y las verdades espirituales. Es decir, verdades científicas, pues quieren saber ese tipo de cosas, que si el cerebro, cómo funciona la máquina, cómo funciona esto, cómo funciona el otro, y, y entonces están escuchando al maestro, y si estoy viendo que este maestro apenas medio sabe, o le pregunto y no me contesta, o no me convence su respuesta, o, o me da desconfianza en cuanto a no se ve que sabe, no lo veo seguro, lo veo dudar, yo no lo voy a respetar. O sea, es una edad donde necesitan tener modelos dignos también de inspiración, pero de esos, por ejemplo, la vida, biografías es muy importante, que si la vida de Gandhi, que si de Mandela, que si, no sé, o sea, personajes que han dejado huella en la historia, porque a esa edad en esa búsqueda de quién soy, están buscando quiénes encontraron quiénes eran, ¿sí? Y eso a ellos les da esa credibilidad y decir, a ti sí te voy a imitar, porque la hiciste, porque tú sabes quién eres. Lamentablemente pasa que los jóvenes con toda esa eh, todas estas cosas que tienen en la mente, toda esa revoltura de todo lo que le están pasando a nivel de sus emociones y de sus sensaciones, pues encuentran un cantante, un artista, que a veces no son nada dignos de imitar, pero para ellos ya la hicieron porque están enfrente, porque cantan, porque son exitosos, porque tienen dinero, porque son famosos, porque entonces ellos sí saben quiénes son. O sea, ahí está, ya tienen un lugar. Y pues no son así como muchas veces no son como los grandes modelos para imitar. Entonces,
Bueno, aquí, para ir viendo cómo vamos a trabajar esto de la adolescencia, les voy a dejar algunos ejercicios, pero antes, se me hace que puse antes aquí estas filminas, vamos a donde hace precisamente los espejeos. De los 14 a los 21 años, se espejea de los 35 a los 42 años. Ahí, en esa edad, se han superado los años difíciles, ¿se acuerdan? Del septenio anterior, entre los 30 y 33 años. Ahí comenzamos los 35. Se puede decir que llegamos como a la mitad de la vida y las fases de la vida superadas hasta ahora han sido como una gran inspiración de la naturaleza, de la educación, de los conocimientos, etc. Entonces, se esperaría que ha llegado el momento de sentirnos cómodos y seguros en nuestra profesión y en el entorno familiar. Sí, fue un adolescente bien acompañado, ¿sí? Pero si no en su parte negativa, pues nos podemos convertir en grandes egoístas, déspotas. Y aquí es importante luchar con ese egoísmo. Nuestra mente ya no está ocupada en esa construcción de nuestro cuerpo, esa construcción física y anímica. Ahora puede ir hacia un futuro con una creciente libertad. Si se fijan, también habla de esta parte de abrirse al mundo. La vida se puede convertir en rutina y descubrir una sensación de vacío. Ahí las preguntas nuevamente, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis aptitudes y mis posibilidades de actuar? Y viene la pregunta, ¿qué intenciones he dejado atrás en cuanto a impulso y deseos profesionales? Nuevamente viene esa gusanito, esa parte de que si estoy haciendo realmente lo que yo quería hacer, ¿cómo puedo retomar estos elementos? Si quisiera, entonces, si no estoy haciendo lo que quiero, pues es el reflejo. Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer? A los 37 años, pues es el reflejo de los 18 años y medio, ¿no? De la adolescencia, y se siente el impulso de dejar atrás el pasado para servirse de nuevos valores y escalas. Muchas mujeres ahora comienzan unos estudios o un trabajo, y los hombres a esta edad en ocasiones cambian de profesión para por fin poder trabajar en lo que quieren, en lo que les hubiera gustado. Estamos hablando, dijimos, de los 35 a los 42 años. Ahí viene este impulso, nuevamente este gusanito de la libertad, de que es algo que yo quiero, de cuestionarme si en lo que estoy trabajando, si lo que estudié, si todo eso, si realmente está bien. Y entonces me cuestiono y ahí es donde puedo dejar eso y empezar algo nuevo, ¿no? O sea, entras ahí también en esa crisis. Es un impulso de cambiar algo en tu vida y siente que tiene la capacidad de hacerlo. Y se termina la fase de tengo una mujer, tengo una familia, tengo una profesión, tengo un hogar, o hasta decir tengo una empresa. Y la pregunta es, ¿tiene sentido todo esto? Y tal vez en el cambio ya se perdieron muchas cosas, el contacto con los hijos, con la mujer y la fidelidad a sus valores originales. Hay muchos conflictos internos y la voluntad de cambiar algo. ¿Y qué quiero hacer después de cumplir los 40 años? Ahí empieza por primera vez a sentirse el miedo a la muerte. ¿Sí? Ahí ya empezamos también a cuestionarnos, por primera vez a verla, ¿no? En un proceso, digamos, pues así, en este proceso de septenios. Pero si se fijan, ahí hay mucho espejeo de los 17, de los 14 a 21 años. También te empiezas a cuestionar cosas, quieres hacer cambios y empiezas a empezar a hacer cosas nuevas. O quieres empezar a hacer cosas nuevas, quieres hacer cambios. Es
ok, sí, tengo mi familia, tengo esto y lo otro, pero empieza a cuestionarte todo esto. Es nuevamente, entras a la crisis de los 40 también, que ya lo habíamos visto en otro septenio, pero recuerden, la otro era de 42 a 49 y esto es de 35 a 42. O sea, finalmente ahí también entra esa crisis. Ahora, otro espejeo es de los 56 a los 63 años. Ahí se vive una etapa que invita a hacer una retrospección en tu vida, ¿no? Observa nuestra vida, lo que hemos conseguido, las capacidades que hemos desarrollado y qué es lo que queremos continuar en el futuro. Y puede ser que los valores materiales pierdan su importancia, empiezan a redactar testamentos e incluso ya empiezan a repartir sus pertenencias. Las mujeres entran en la menopausia, así entonces, fíjense, de los 14 a los 21, cuando la jovencita empieza a tener su menstruación, su periodo, toda esa parte hormonal que empieza a surgir, bueno, aquí despejeo, aquí empieza a disminuir. Entonces, la menopausia, y esto provoca un profundo cambio en lo orgánico, y algunas mujeres pues, provoca también una crisis. Y los hombres, pues la andropausia. La voz se le puede incluso hacer más grave y un mayor crecimiento de vello por todos estos cambios que están también la testosterona y todo lo que le está pasando. Entonces, la mujer, después de una fase de inestabilidad emocional, experimenta una especie de liberación. Se puede volver más activa y puede llevar a la mujer a conquistar el mundo. Vaya, entonces, nuevamente es un reflejo de ese tercer septenio. Y para el hombre, los cambios físicos no son tan profundos como en la mujer, ya que él puede seguir engendrando hijos incluso después de los 70 años. El hombre no quiere perder sombría y suele querer demostrar que sigue siendo él quien todavía puede provocar una buena relación de intimidad. O sea, de que pues todavía puede tener un buen sexo o de que todavía tiene esas fuerzas en su sexualidad. Y el último reflejo, que es 77-84 años, aquí que estoy mostrando en esta trilogía, pues se hace revivir al joven que hay en nosotros. O sea, nuevamente una persona que entre esa edad vuelve a sentir esas fuerzas de la juventud. De nuevo tratamos de acercarnos a la verdad y se empieza a ver a la muerte desde una perspectiva diferente. Tratar de hacer morir por fin nuestras malas costumbres. Y aquí me encantó esto que dice que sucede como un paisaje de montaña. Vemos la sierra delante de nosotros y nos acercamos a ella. Cuando nos encontramos en la cima, descubrimos otra cumbre que se encuentra detrás y detrás de esa se divisa otra cumbre más lejana y de esta forma marcharnos con fuerza y valor hacia dimensiones cada vez más lejanas. Pero nuevamente es libertad, es exploración, es aventarme al mundo. Y eso es lo que nos marca este tercer septenio, que es muy, muy importante. Hay un estigma, ¿no? Relacionado a los adolescentes, cuando le preguntamos a alguien, ay, que yo tengo un hijo, ¿y cuántos años tiene? No, pues ya es adolescente. Ay, no, pues pobre de ti, ya me imagino. O no, pues que tiene 12 años, ay, pues ya va a entrar a la adolescencia, híjole, pues a ver cómo te va. No, de verdad, no los demonicen porque son hombres tan sensibles que si son bien acompañados, em, te lo van a agradecer toda la vida. Yo no sé cómo te acompañaron a esa edad. No sé cómo fuiste, si viviste en soledad, si te reprimieron, si te castigaban, si te daban libertades. Revísalo. Aquí, una de las cosas que te voy a pedir que explores es a esa edad, cuáles sean tus ideales. Y quiero que los anotes, cuáles sean tus ideales.
¿qué era lo importante para ti? ¿Cuál era tu ideal? ¿Hablabas de justicia? ¿Hablabas de valor, de coraje, de honestidad, de, mm, de soñar? ¿Cuáles eran tus ideales? Ese ejercicio va a ser muy importante porque quiero que lo anotes y lo escribas. Pues a lo mejor ahorita no, porque no tenemos el espacio para hacer un ejercicio, pero lo vas a hacer tú en tu casa y vas a escribir los ideales que tenías a esa edad. Y después que hayas identificado todos esos ideales, hoy por hoy, ¿cuáles de esos ideales los mantengo todavía? O sea, esos cómo se expresan hoy en día en mi vida actual, a la edad que tenga, no importa. Ahorita cómo expreso sus ideales, en dónde los estoy expresando, si los estoy expresando, si los estoy viviendo o no los estoy viviendo. Entonces, eso es un poquito también como explorar esa parte. Por otro lado, sí se requiere unos padres con mucha paciencia, muchísima paciencia para tratar a un adolescente, para acompañar a un adolescente y saber que está en un proceso así, saber que está pasando por un proceso muy difícil y que si encuentra esa fuerza opositora y ese tronco que no le permite su autoexploración, entonces, lamentablemente, sí, como no puede con eso, tiene que buscar formas, tiene que buscar salidas. Y lamentablemente, pues ahí viene pues las drogas, el alcohol, pues adicciones, ¿no? Hoy por hoy, bueno, a nosotros no nos tocó, pero hoy por hoy, pues todo lo que es los videojuegos, todo lo que es las redes sociales, eh, la pornografía, que ahorita te metes y en cualquier lado puedes encontrar la forma más fácil la pornografía. Y incluso hasta eso, vista de esa manera, pues no es ni siquiera sano, pues, porque no está viendo cosas que a lo mejor puede ser un sexo mal orientado, pues, ¿no? Y entonces empiezan ahí a transversar su sexualidad y empiezan a, no sé, de repente a querer tener relaciones con niñas o con niños o problemas de identidad o muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Lo comento porque yo sé que muchos de ustedes, por lo que están diciendo, tienen hijos también adolescentes. Em, como una aportación, digamos, aunque estamos hablando de ti, de tu adolescencia, sí se requiere ese acompañamiento, tener esa paciencia y lo que tú esperas de tu hijo es algo que también tú le tienes que dar. Si tú quieres que te respete, tú también necesitas respetarlo. Si no quieres que te grite, tú no le puedes gritar. En fin, tienes que respetar sus espacios, tienes que negociar con él las cosas, tienes que darles argumentos, tienes que pedirles argumentos. Son personas, o sea, sienten, no los puedes tratar como niños, no lo puedes tratar como adulto, y si no lo formaste, no le dices esas herramientas, o si tú no las tuviste en el segundo septenio, en el primero, esas fuerzas que tenían que haber venido, no le puedes exigir que ahora se comporte como te gustaría, ¿no? Ahí es donde viene el choque de decir, ¿qué le pasó a mi hijo? O sea, si mi hijo era tan dulce, tan obediente, todo decía que sí, estudioso, bien portado, no gritaba, ¿qué le pasó? Bueno, pues ya despertó, o sea, ya está en esa etapa, en ese despertar,
en ese abrirse al mundo. Y sí se requiere una extremada paciencia y antes que cualquier cosa, evitar tomarte las cosas de manera personal. No es contigo, no es contra ti, o sea, no es tu, tu papá, tu mamá, es lo que representas, es esa fuerza opositora, no quiero ser como tú, no quiero, o sea, quiero buscar mi propio yo, quién soy yo, pero desde mi propia autoexploración y no de lo que yo estoy viendo, pero que te ama, por supuesto que te ama, por supuesto que es súper importante, pero el problema es que te lo tomas personal y entonces empiezas ahí a pelear con tu hijo, ¿no? A sentirte y, y bueno, yo creo que aquí la empatía, la paciencia, la tolerancia, el respeto, el espacio es lo más importante para poder realmente acompañar a un joven a esa edad. Y miren, les quiero compartir algo, una, una lectura que tengo aquí. No es una lectura, o sea, es un poema que hicieron unos jóvenes de 17, 18 años, 18 años y medio. Entonces, era un grupo, un salón, estaba el grupo, y cada uno tenía que expresar algo, pues para completar un poema que querían hacer, ¿no? Era para una clase y es, a ver, puedes expresar cómo quiero quedarme en un poema y sobre la vida, ¿sí? Sobre ustedes qué piensan, qué sienten y cómo lo quieren plasmar en un poema. Entonces, se los voy a compartir, o sea, se los voy a leer solamente para que puedas conectarte con ese adolescente de lo que está pensando y lo que está sintiendo a esa edad, ¿sí? Entonces, cada uno escribió algo. Entonces, uno dijo, ¿importa? Si me hubieras hecho esta pregunta hace un mes, hubiera respondido que no. No hay nada que pueda hacer que tenga un impacto significativo en el mundo. Entonces me di cuenta de que estaba pensando en ello de una manera extremadamente grande. Empecé a pensar en ello en un pequeño sentido. El universo es solo una gran cosa compuesta de trillones y trillones de cosas pequeñas. Bueno, otro enseguida puso, porque así va el poema, ¿eh? El otro puso, no escribo el destino de los demás, no tengo ese poder, pero puedo cambiar sus destinos y de eso no me acobardaré. Entonces ahí sale ese valor, ¿no? Y luego otro dice, ¿te importo? Por favor, explícame. No quise decir de esa manera, con tu corazón, no con tu mente de máquina. ¿Hay alguna parte de cuidado en tu corazón que puedas encontrar? ¿Hay algo sensible en ti? Bueno, después otro. Un pequeño carbón puede quemar un bosque. Una gota de agua puede alimentar a un árbol. Un resplandor medio puede acabar con una vida. Y una palabra amable puede salvarla. Otro jovencito. A veces siento que soy un pedazo de polvo en un viento seco. Nada más que un vendedor ambulante de juguetes rotos, abandonados, como huellas en la arena. Todo se borra con el paso del tiempo. Otro. ¿Mis palabras importan? ¿Se escuchará lo que digo a través del ruido? ¿Hará el sujeto de mis pensamientos un cambio en el mundo? ¿Se desplegará su significado? Otro. A medida que creces, empiezas a sentirte solo, ahogándote con miedo a ser juzgado. El silencio te detiene. Se necesita valor para tener una voz.
Ese es un pensamiento de un joven de 17, 18 años. Otro dice, la vida misma requiere coraje. Y el coraje se pregunta, ¿quién soy? ¿Y por qué importa? El coraje es encontrar una manera de importar, una forma de hacer la diferencia. Otro dice, ¿qué diferencia hago yo? ¿Algo minúsculo en cuanto a un terremoto? Respiro el aliento de la historia de mi vida y mi corazón late con mis momentos de gloria. Otro dice, lo que sea que haga yo, grande o pequeño, eso afecta en el centro del universo. Otro dice, así que yo, acurrucado, estoy dentro de mi armadura de cuero, intentando mediar y aliviar el dolor. Yo, el humilde peón, inútil en la mayoría de todos los sentidos. Al otro lado de la luz dorada, me reuniré cerca de mi familia, incluso en la noche más oscura. Y el último dice, yo puedo sanar con una espada, yo puedo matar con una palabra, puedo romper cualquier cosa con mis acciones, romperla en fracciones. Yo puedo contener la clave para hacer cualquier cosa, pero primero debo creer que yo lo hago. Entonces, eso es lo que viven los adolescentes. Dense cuenta de esa intensidad, de esos ideales, de ese valor, de ese coraje, de esa fuerza por entrar a un mundo de adultos en donde he dejado de ser un niño, en donde ya, o sea, ya mis errores ya no me los pueden perdonar o ya me siento juzgado, observado y, y entonces ya no soy lo que mis padres esperan de mí, ya no puedo complacerlos, no puedo hacerlo. Hay una fuerza más fuerte dentro de mí que me jala a explorar el mundo, a buscar otras cosas. Y bueno, eso es esa etapa de la vida, ¿no? De la adolescencia. Y bueno, pues ahora sí, aquí dentro de las filminas y lo que les voy a compartir, aquí vienen ejercicios para la adolescencia, vienen algunas preguntas que necesito que trabajes para que explores cómo viviste ese septenio. Aquí hay unas preguntas, por ejemplo, quiero que veas, que escribas. ¿Había alguien especial con quien realmente pudieras hablar en tu adolescencia? Y bueno, son 4 preguntas. Pero acuérdense, este septenio de cualquier forma tienes que anotar también personas importantes. ¿Qué personas importantes había en ese septenio? Lugares importantes que había y eventos importantes. Entonces son esas 3 cosas. Estas preguntas también. Y también te estoy dando, aquí está muy chiquito, pero va en tu material las preguntas del tercer septenio, los 14 a 21. Puedes leerlas, puedes explorar, puedes ver con qué conectas para que puedas irlas desarrollando y así también te ayude a explorar. Te voy a compartir dos cuadros que son unas síntesis comparativas de los 3 septenios. También está así como chiquito, pero ya está dentro del material. Y aquí viene, es un cuadro comparativo del primer septenio, el segundo y el tercero, y viene como lo más importante. Todos esos van a ser elementos que te van a ayudar a hacer tu proceso de biografía de la mejor manera. Son 2 cuadros ahí de comparación que te estoy poniendo. Finalmente, pues, quiero terminar
cuando hablé de esta edad, de este último septenio, los 74, 84 años, me vino esta reflexión, la encontré y se me hizo interesante para compartirla. Las personas que han estado en el umbral de la muerte y que en ese instante han visto su vida como una película, se les abren nuevas perspectivas. Cuando finalmente vuelven a la vida, su biografía suele tomar un rumbo nuevo y distinto. Aquí no estoy tratando de, de pensar o de decir o de que sientas que quizá puede estar ya en el umbral de la muerte, no. Aquí estamos hablando, si este es un programa de renovación, de cambio, entonces es morir en algo, tienes que dejar atrás tantas cosas, morir para renacer, para renovarte, para hacer esos cambios que quieres hacer. Entonces, en el primer septenio el mundo es bueno, en el segundo el mundo es bello, en el tercero el mundo es verdadero, y se pretende que el hombre lleve en su interior los principios humanos de la bondad, la belleza y la verdad. Pero las características que surgirían en la infancia y la juventud, si hay polos opuestos como maldad, fealdad y falsedad, entonces en cualquier biografía siempre existe la posibilidad de arrojar luz sobre estas fases para integrarlas a la personalidad, por lo que en determinado septenio no solo se han vivido cosas negativas. Es decir, ahora que hemos hecho este recorrido de estos septenios, de tus primeros 21 años, que hemos estado trabajando y que tú mentalmente seguramente lo has estado recorriendo, por muy mala que haya sido tu primera infancia, por muy fea que haya sido tu segunda infancia y por muy falsa que haya sido tu tercer septenio, siempre hubo cosas buenas. Siempre hubo cosas buenas, siempre hay esa luz, siempre hay ese maestro que te pudo mirar y pudo darse cuenta lo que tú tenías y que te ayudó, ¿no? Ese, ese tío, ese libro que te despertó y que dices, wow, esa película, hubo esa luz que llegó en algún momento de tu vida, si no, no estuvieras aquí. O sea, has sobrevivido, has luchado, has hecho tantas cosas para crecer y para llegar a donde estás. Y ahora, dentro de este programa de Sistema de Renovación Total, pues vienes aquí porque quieres renovarte, porque hay esa intención. Así que realmente trabaja con tus septenios. Te aseguro que si lo haces de una forma muy, llevando todos los procesos. mm, Ayer les comentaba, si ya lo viste, si no, en el video de ayer, hice un videíto, em, les comentaba que compren también una libreta para que hagan su biografía, téngala únicamente para su biografía y ahí empiece a desarrollar de los 0 a los 7 todas las cosas importantes. Si ya lo empezaste a hacer en otras hojas, está bien, no pasa nada, pero o puedes volver a revisarla, a poner, y a lo mejor te acuerdas de otras cosas. Así que vuelve a hacer tu biografía, haz todo en un cuaderno. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: tu primer septenio, tu segundo septenio y tu tercer septenio, todo lo más importante. Y ya tienes dónde están los espejeos. Esa tabla también ya te la dimos y en tu material está lo que corresponde. Entonces, de acuerdo a la edad que tengas, pues ahí vas a ver tus reflejos y vas a ver en dónde es donde tienes que trabajar precisamente para que no pase una situación que no quieres que suceda, ¿no?
ese egoísmo, ese intolerante, esa insatisfacción, todo lo que puede pasar o cuestión de salud, todo eso. Entonces tienes que trabajarlo. También te invito que al final de que tengas tus 3 septenios, haz, haz tu propia historia, haz crea tu historia, haz tu biografía, puedes hacer una narración, puedes escribir, eh, hazlo como si fuera una historia. Y también puedes encontrar cosas muy interesantes y te vas a dar cuenta que también hubo cosas hermosas, que también hubo cosas muy lindas que viviste, que te dio en esa luz y que, como les decía en el video de ayer, la mayoría de las personas siempre nos concentramos y nos enfocamos en nuestras debilidades, en lo malo que vivimos, en lo que no tenemos, pero todas esas fuerzas, esas fortalezas que tenemos, no las vemos. Siempre nos concentramos en las debilidades, en las cosas malas, y las cosas, todas esas fuerzas, eso, si tú como mujer tuviste un parto, tuviste a tu hijo, pues te dolió y lo tuviste y fuiste valiente. Y tú también como hombre, si te enfrentaste a una situación adversa de salud en el trabajo, si conseguiste un puesto que querías, pues también luchaste. Entonces, sí hay esas fuerzas, esas hay que sacarlas precisamente para que puedas ver dónde está ese talento, esa fuerza tuya, eso que tú quieres hacer y que te va a ayudar precisamente a dar ese salto, ese brinco, ese cambio que quieres hacer realmente en tu vida. Así que apóyate en tu biografía. Descubrir los momentos de luz y solo cuando el alma es capaz de vivenciar tanta luz como la sombra, puede surgir sus colores. Entonces, habemos luces y sombras, pero cuando lo puedes encontrar, los puedas ver, puedes encontrar esos colores también para que cambien. Así que, pues bueno, esta fue la exposición en lo general de este tercer septenio. No sé si quieras comentar algo más. Acuérdate de las heridas de la infancia: humillación, abandono, traición, rechazo y abuso. Es importante detectar ese niño herido. Acuérdate de las heridas de la infancia: traición. La persona más importante, en lugar de confiar en mí, me traiciona y tiene desconfianza en mí. En fin, y esto es lo que hay que detectar en cada caso. Como ya irle poniendo, si queremos verlo desde la parte de las heridas: abuso, traición, abandono, humillación, y habrá eventos que tienen 2 o 3, aparte de abuso, traición y tal vez humillación. Entonces, niño humillado. Entonces, en un evento puede ser 3. Y lo importante es precisamente que lo vayas detectando, porque eso te permite sanarlo. Puedes hacer una línea de la vida, puedes trabajar un niño interior, puedes hacer una metáfora viva y regresar el problema. En fin, puedes hacer muchas cosas, pero sí toca ir descubriendo esto para, como les decía, evitar que esto siga pasando. Una cosa que tiene el ser humano, que no es como un árbol. En un árbol es árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. El ser humano tiene la habilidad de regresar, cambiar, hacer cosas mágicas, y alguien que fue aparentemente aberrante en una época, después, gracias a esa historia, pues ahora es un ejemplo, un gran escritor, un gran artista, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer esa persona que de las 14 a 21 la descubrieron con el chico y su mamá la revisó a ver si el himen estaba intacto. Y vamos a suponer que eso sea vergüenza, que sea humillación, que sea traición. Entonces, de los 35 a los 42, como si fuera un ciclo energético, pueden suceder eventos de humillación y de traición, si eso fuera.
Y si aún ahí no lo reparas, te va a volver a suceder un evento o situaciones, no de ese tipo, no tienen que ser sexuales, pueden ser laborales, pueden ser de pareja, en fin, en donde a los 56 y los 63 puedas volver a vivir esa humillación o eventos que te sientes humillada y avergonzada, etcétera. Y si no lo reparas, va a suceder nuevamente de 77 a 84. Pero vamos a suponer que ahorita estás entre los 35 y 42 o en los 56 a 63, lo trabajas y ya limpias los ciclos hacia adelante. Entonces, de eso se trata, no de tomarlo como trágico. Ay, pues con razón, mi vida está echada a perder. No, 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 no está echada a perder. Es un acto de heroísmo, eh, de trabajo intenso, fuerte, porque es necesario limpiarlo. Les platico a Elsa que cuando yo estaba haciendo esto, yo lo hice en la maestría en desarrollo humano y lo trabajábamos con el niño interior y platicando eventos para encontrar estas correlaciones. Y le decía a Elsa que nadie quería trabajar conmigo. Mi grupo de maestría, gente adulta, gente me decía, no, no puedo porque cuando tú cuentas cosas tan duras que te pasaron, tan dolorosas, me voy con el corazón apachurrado una semana. Y me decían, me revientas, me truenas emocionalmente. Me decían, no puedo, Edmundo, tú te metes tan fuerte a trabajar y hablas las experiencias de una manera tan fuerte que viviste que no puedo, es más fuerte, es como me pongo a llorar, me motivo, ya no puedo ni siquiera estar trabajando, me dan ganas de abrazarte, o sea, ya no puedo trabajar como se llaman facilitadores. Entonces, imagínate estas experiencias que pude haber vivido y ahora las he trabajado y aquí estoy. Y ahora, tanto Elsa como yo que hemos trabajado, nos convertimos en un deseo ferviente de ayudarle a otros a que hagan lo mismo y decir, sí se puede, sí se puede. Mira, a mí me decían, no puedo, lo que tú cuentas es tan duro, tan fuerte lo que le pasó a ese niño, a ese adolescente, que no puedo, no, es demasiado doloroso. Fíjate, al que lo escuchaba, imagínate para mí que lo viví. Y sin embargo, aquí estoy. Y aquí estamos. Y al contrario, cuando lo trabajes y lo trasciendas, lo superes, vas a tener un deseo muy grande de cambiar las cosas, de cambiar la conciencia de tus hijos, de ayudarles a trabajar, de ayudar a mucha gente. Es decir, te conviertes en un facilitador, en un coach, en una persona que apoya. Lo importante es que tú veas lo que te pasó y te salgas de esas situaciones. Por eso la frase hormona mata neurona. O sea, las neuronas, tu pensamiento. No, no, no. La neurona pasa por, la hormona pasa por encima de la neurona y así lo diseñó quien diseñó esto. Yo le llamo al creador. Así lo diseñó. Pero también tenemos la oportunidad de recuperarnos, de ser felices, de limpiar todas estas experiencias. Sin embargo, como decía Elsa, con solo descubrirlo, con solo darte cuenta y, digamos, abrazarte a ti mismo, es como si hicieras todo eso. Y por eso es tan terapéutico el ejercicio que hacía Elsa de abraza a ese niño. Puedes hacerlo igualito que como lo planteó Elsa en el primero. Ahora abraza a ese adolescente y dile que no es una aberración sexual, y dile que no es sucio, y dile que no es una persona grosera, desobediente a tu propio adolescente. Cuando hagas eso, tendrás una hipersensibilidad a tus adolescentes. Comprensión, tolerancia. Les decía que cuando me dicen, no, papá, todo eso que dices está mal,
¿Por qué, hijo? Porque vi un video. Ah, caray, mándame el video, ¿no? Pásamelo. Gracias, hijo, me sirve mucho que esos videos me los pases porque pues puedo ajustar todo esto. Veo el video y el video es de risa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero lo importante es que le des ese valor. Cuando tú trabajas lo tuyo, puedes entender de una manera muy diferente los adolescentes que tienes y las etapas en las que están, y puedes acompañarlos y puedes hacer ajustes. Elsa explica mucho esto de que no quiero hacer la tarea. Bueno, mira, hay límites y hay que manejar límites. La tarea la tienes que hacer, pero ahora tienes una libertad. Si quieres, habla a las 4, a las 8, a las 10, a la 1 de la mañana, pero la tarea tiene que estar. Ponte a jugar, ponte a ver videos, pero la tarea tiene que estar mañana. O sea, sí puedes establecer límites, pero límites con más, dándole más libertad de que él diga, ok, ahora yo escojo mis tiempos, puedo jugar Nintendo, ese de mis tiempos, puedo jugar la consola, puedo hacer cosas y ya sé que tengo que cubrir. Tu cuarto tiene que estar arreglado para las 6 de la tarde. Tú sabrás si lo haces a las 10, a las 11, a la 1. Eso le da cierta sensación de libertad y de hacer las cosas dentro de límites, porque sí se requiere poner límites. Y bueno, ya tiene muchísimos ejemplos de ese tipo. Y bueno, lo vi con nuestros hijos, cómo les daba una libertad, pero al mismo tiempo establecían límites. La tarea tiene que estar. Los exámenes y tú sabrás a qué horas estudias, pero esto tiene que estar. Entonces se sienten mucha libertad que necesita el adolescente, pero dentro de límites. ¿Ok? Así que bueno, estoy viendo muchas historias muy fuertes, muy intensas. Dice, mi adolescencia fue un caos, pero hoy con gran información estoy acompañando a mi hija. Exactamente. Y si haces ese ejercicio que Elsa les puso de abraza a ese niño, ahora abraza ese de 7 a 14 y ahora abraza ese de 14 a 21. El efecto es muy bonito, vas a llorar si quieres llorar, vas a sentir una emoción, pero estás limpiando esa herida, estás limpiando esas emociones para evitar que esa emoción, como te decía en el caso de la chica que le revisaron ahí sí, el himen, a ver si no lo había perdido, que pudo haber sido muy humillante y demás. Ya la abrazaste, le dijiste, tu mamá estaba alterada, compréndela, escribiste una carta, lo que quieras, hiciste una línea de la vida, y limpias eso, te abrazas, te reconcilias con esa parte y evitas el espejo, que en las siguientes etapas, como te mostré hace rato, pudiera haber eventos en tu vida diferentes, no necesariamente sexuales, pero donde vuelves a vivir mucha humillación, te pueden despedir de un empleo de una manera muy injusta y muy humillante. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque decía Peirce, y esto nada más para cerrar, es un círculo energético. Y un asunto energético que no está resuelto, da vuelta y regresa. Nada más que ahora ya tienes más años. Y ese asunto energético no resuelto, da vuelta y regresa. Nada más que ahora tienes más años. Entonces, esto puede pasar en tu vida más veces. ¿Ok? Si estás aquí, es porque de alguna manera ha habido cosas, ha habido personas, ha habido circunstancias que te ayudaron. Ahora sí que como que te cuidó Dios o te cuidó la vida, como le quieras poner. Sin embargo, hay que hacer esa renovación, esa barrer la azotea, que ya no quede nada por que te esté afectando de estos septenios. Así que como puedes ver, es un trabajo muy importante, muy complementario con todo lo que manejamos de línea de la vida, de otorgando el perdón, de deuda emocional, de metáforas vivas. ¿Ok? Y comprender y entender que nuestros padres también fueron adolescentes y los abuelos
quizás lo reventaron. Ese papá que te dijo, no te puedo mantener, a los 10 años vete a trabajar. Yo tendría que conocer su historia. Tendría que conocer a los padres de tu padre, a los abuelos, y la historia que él vivió como adolescente. Él no tuvo lo que tú tienes ahora, esta información, no la tuvo. Y procedió con lo que tenía y trató de hacer lo mejor con lo que tenía. Por eso siempre decimos, nuestros padres nos amaron como pudieron amarnos. Y bueno, pues esto continúa. Es que mi papá, sí, ¿y a tu papá? ¿Cómo vivió su adolescencia? ¿Cómo vivió su primer septenio, el segundo? No, pues, y los abuelos. Entonces, este es un devenir. Si tú lo trabajas, cortas para que esto no pase con tus hijos, ni con tus nietos, ni con los bisnietos. Listo, Elsa, adelante. No, pues Ya listo, te ya, perdí. ya, pues ya terminó la sesión. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta serie de, pues estos septenios, o sea, los 21. Cada septenio tiene sus propias características, pero los más importantes sí era para lo que estamos trabajando y lo que nos ocupa, pues los primeros 21 años, porque precisamente pues son los que marcaron toda tu vida. Y sí, estoy también leyendo ahí historias, sí, muchas pues la verdad conmueven, pero, pero bueno, eso ya, pues ya lo viviste, ya pasó. Ahora tienes la gran oportunidad de sanar, de, de, de limpiar de llenar esos vacíos, eso que está ahí. Te invito a que hagas una biografía linda, empieza a describir, como te decía, haz tu propia historia, tu propia biografía. Incluso te invito a que cuando termines tu primer septenio, haz un dibujo de tu primer septenio. ¿Cómo representarías a tu primer septenio a través de un dibujo? Y no se requiere que seas artista ni que sepas dibujar ni nada de eso. Simplemente toma unos colores y trata de hacer un dibujo, cómo representarías tus primeros 7 años. Y cuando termines tu segundo septenio, igual, haz un dibujo de cómo vas a representar, cómo representarías, cómo expresarías ese segundo septenio. Y en el tercero, igual, cómo expresarías y cómo podrías dibujar este tercer septenio. ¿Qué elementos pondrías? ¿Qué colores? ¿Qué cosas importantes? Pero eso al hacerlo, al expresarlo a través del arte, porque es un dibujo, es colores. Entonces, bueno, pues eso le da un toque también interesante porque le quita también esa fuerza emocional que tuviera, ¿no? Entonces, aquí se trata de sanar eso. Simplemente, bueno, agradecerles y decirles que pues tengan compasión con ustedes mismos, abrácense y trabajen y van a ver que hagan sus septenios y van a encontrar cosas muy interesantes y va a ser muy sanador, de verdad. Nosotros les hablamos, lo que estoy compartiendo no es que lo haya leído de un libro y lo aprendí y vengo y se los digo, que ciertamente me apoyo de bibliografía, pero le estamos hablando desde la experiencia, desde yo he hecho mi propia biografía, cómo la he vivido, cómo la he experimentado y cómo me ha sanado. Y les voy a compartir en el material que viene, les voy a dar ahí 3 libros porque están pidiendo bibliografía. Una se llama Tomar la vida en nuestras manos, otra es La tierra como escuela, y uno que está en inglés, pero igual si le sabes, pues sí, Why on Her. Y bueno, ahí son 3 referencias más o menos que sí te manejan. Hay muy poca bibliografía, muy poca, ¿no? Casi no encuentras nada sobre septenios o estos ciclos. De verdad cuesta trabajo encontrar, pero bueno,
aquí está, se los voy a compartir. Y bueno, pues ya para despedirme, como siempre, que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que la luz interna, pura de tu interior, guíe tu camino. Así que muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. Bye bye.